Hola, hola a todos. A ver si me escuchan. Me confirman si me escuchan. Estamos probando el micro. Saludos a todos. Entonces, estimados amigos, esto es Ser Político, el primer programa del canal. Em, Hoy estamos comenzando este nuevo canal. Prácticamente es una, es una manera de comunicarnos. eh, de manera pues civilizada, de manera también formal y que también podamos entablar conversaciones, podemos entablar también pues algunas ideas y poder comunicarnos de esa manera. Entonces, en un momento comenzamos el programa. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es César Saavedra. Muchos de ustedes me conocen, pero para los que no me conocen, pues radico en Canadá, soy peruano y pues de otra perspectiva, entonces vamos a dar pues un análisis, vamos a hablar mucho sobre lo que es la política en general. En esta ocasión vamos a hablar de Latinoamérica y pues las cosas que se está viviendo hoy en día allá, ya que si bien muchos de nosotros estamos lejos del país, pues de nuestros países, pues siempre continuamos a ser ciudadanos y también eso también serán temas a tocar en el futuro. Entonces, como pueden ver, el programa de hoy es Política en Latinoamérica, Realidad y Desafíos. Entonces, para comenzar, quería decirles em, que decidí comenzar este proyecto ya que soy politólogo, es decir, que mi formación académica es en el campo de la ciencia política. Aquí no solo hablaremos de la parte coyuntural, de la noticia del momento, sino tendremos un enfoque macro que aborda tendencias históricas, la parte teórica, académica y, por qué no, también compartir la experiencia en la práctica. El objetivo es entender qué es la política para poder hacer algo al respecto. Entonces, estimado público, ahora ustedes dirán, ¿por qué hablar de política cuando todo parece siempre ser más de lo mismo y hasta las cosas tienden a empeorar? Bueno, justamente por eso, porque queramos o no, las consecuencias de lo que pasa en el ámbito público repercuta de manera directa en nuestra sociedad y por ende en nuestra realidad y me pareció que debía enfocarme más en temas de nuestra región, es decir, en Latinoamérica, aunque también tocaremos cosas de Norteamérica y otros lugares, eh, como Canadá, Estados Unidos, y quería hacer estos videos de este canal en castellano, en español. Entonces, sin más preámbulo, aquí vamos. Entonces, como pueden ver, realidad y desafíos en Latinoamérica. Voy a poner un poco en pequeño para poder apreciar más las diapositivas. Entonces, comenzando. Entonces, tocaremos estos temas. Política en general, el origen, el propósito, acción. También tocaremos en segundo plano la problemática, es decir, teorías de lo que es los problemas, de dónde vienen y también una cosa muy endémica que sucede en toda Latinoamérica, que es la corrupción. En tercer plano hablaremos de la actividad política, la división también que esto puede crear y el civismo, es decir, nuestro deber como ciudadano. Y al final finalicemos con un mensaje que tiene que ver con la humildad, confianza y actitud. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, continuando. Aquí ustedes dirán, pues, ¿qué es esta imagen? Esta imagen es una imagen generada por la inteligencia artificial cuando busqué la palabra sociedad latinoamericana. Esto es el resultado. Entonces, estamos aquí viendo que la inteligencia artificial nos dice que Latinoamérica es de esta manera. Vemos una sociedad prácticamente en ruinas, vemos cosas desordenadas, vemos basura, vemos gente deambulando, se podría decir mucha informalidad también.
vemos de repente gente buscando un transporte, vemos los cables de luz que están por todos lados, también pues vemos un panorama bastante gris en este momento. Y si pueden ver atrás de esta imagen generada por la inteligencia artificial, me pareció interesante compartir esto con ustedes, ya que es una imagen que supuestamente la inteligencia artificial nos da cuando generamos una imagen de la sociedad en Latinoamérica. Entonces, comenzando con el primer tema de esta presentación prácticamente que le voy a dar. Entonces, la política se define de muchas maneras. Muchos dirán en las clases, en las universidades, que tiene que ver con el estudio del poder, el estudio del consenso, el arte de lo posible, también algunos dicen. Pero yo tengo aquí una definición propia que de repente es un poco diferente y pues aquí la comparto humildemente con ustedes, y es que la política para mí es la acción organizada para llegar a gobierno e implementar políticas públicas. Entonces me parecía que esto es algo más general que aborda más lo que es pues la política en sí. Siguiendo, la política surge de cómo nos desarrollamos como civilización. Entonces, en un comienzo, los grupos, pues en los lugares que todavía no habían, pues ciudades, eran nómadas. Entonces, iban de un lugar hacia el otro. Entonces, fue pasando el tiempo y estos grupos se convirtieron en sedentarios. Quiere decir que se localizaron en un lugar y empezaron a estar en ese lugar, a empezar a formar lo que serían sociedades muy primitivas, pero eran sociedades en todo caso. Entonces, de ahí comienza que nos empezamos a asociar, a estar en un solo lugar, a comprendernos, a comunicarnos y a encontrar consensos. Es de ahí que se forma la parte de cómo deberíamos asentar una sociedad, cómo deberíamos vivir, y esto pues se toca mucho en la filosofía antigua, en la griega, que los filósofos siempre hablaban de qué es el buen vivir. Entonces viene un poco de ahí la parte también, el origen de la política. Hablando también un poco sobre las ideologías, la organización, es decir, estos lugares que empezaban a crecer con grupos y grupos de jefes y todo eso, pues empezaron a organizarse y a formar qué es el buen vivir, de qué manera debemos asociarnos y pues organizarnos. Y es de aquí que vienen las ideologías, que quiere decir solamente que es cómo percibimos el mundo, cómo vemos el mundo y cómo debería ser. Entonces, de ahí viene que hay gente que piensa que la sociedad debería ser de esta manera o de esta otra manera. Y ahí es que donde hay pugnas y donde hay pues a veces pues una manera saludable de pues de llegar a consensos, a tratos, pero también hay la parte que se puede ser conflictiva, que vamos al cuarto punto, que es el conflicto como protopolítica o fracaso. Es decir, que antes de pues ponernos de acuerdo y conversar y tener grandes diálogos y debates, pues antes lo hacíamos por la fuerza. Entonces, esto es una especie de política, pero muy primitiva, donde no ganaba el que tenía la razón, pero el que tenía la fuerza. Y eso me trae también pues a pensar en este dicho que viene de un general muy conocido pues en la academia, donde se estudia todo esto, y es Karl von Clausewitz. Entonces, este señor aquí dijo, la guerra no es más que una continuación de la política por otros medios o con la mezcla de otros medios. Entonces, aquí vemos que ya se hablaba de esto, ¿no? Que prácticamente también era una especie de hacer la política, pero no necesariamente. Entonces, siguiendo aquí. Entonces, ahora vemos el propósito de la política. Entonces, ¿cuál es el fin de la política en sí? El fin de la política, en términos prácticos, es ganar contiendas electorales. Entonces, los políticos o los partidos o las organizaciones es que tienen que llegar a un fin. El objetivo es ganar contiendas. Eso es el propósito. Ya que hacen después de eso es algo que se tiene que definir o tienen que ver, pero eso es el fin, el objetivo de
estos grupos y estas civilizaciones. Un momento, se me apagó la luz aquí. A ver, ahí está. A ver, vamos a ver, espero que se mantenga así. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que es llevar estas ideologías que mencionamos anteriormente hacia la realidad. Entonces, nuestras ideas, cómo plasmamos las cosas en la realidad, se llevan hacia desde las ideas hacia la realidad. Es por eso que en mi definición incluí la parte de implementar políticas públicas, porque eso ya quiere decir que lo hacemos realidad. Lo plasmamos en políticas públicas, cómo deberíamos manejar el transporte, la seguridad, la salud, etcétera. Entonces, en tercer punto tenemos sintetizar los deseos de las mayorías de una sociedad a la legalidad. Entonces, eso es lo que estoy queriendo decir, que los deseos ahora, entonces quiere decir que el deseo del pueblo se plasma en estos grupos que hoy en día serían los partidos políticos o las asociaciones que ahora se van hacia una legalidad. Entonces, siguiendo. Aquí tengo algo que también me pareció interesante, es que, bueno, ahora yendo un poco más a lo que es la teoría política, aquí Aristóteles en la Ética Nicomaquea decía que asegurar el bien de una sola persona es mejor que nada, pero asegurar el bien de una nación o de un estado es un logro más noble y divino. Es decir, que ya se pensaba que trabajar para el bien común es mejor que trabajar para pues el individuo. Y esto es de repente, hoy en día se puede decir que ha perdido un poco de camino, de repente de fuerza, porque últimamente se puede decir en el siglo XXI, pues se da mucho a valorar la independencia, la individualidad de la persona. Y eso es algo interesante que de repente choca un poco con estos ideales que había pues en el tiempo pues antiguo, ¿no? Entonces me pareció interesante también compartir esto con ustedes. Entonces, el tercer punto sobre política sería en sí qué es la acción. Entonces, cuando uno quiere llevar adelante, ¿no? Pues en nuestros países y la política en general, pues se organizan. No puede haber en sí una política que no es organizada, porque se necesita mucha organización para llevar estos pues deseos, objetivos, trabajos hacia adelante. Tercero o segundo, consensos. En esta organización tiene que haber ideas que la gente puede estar de acuerdo, tienen que consensuar, entonces tienen que llegar a consensos, tienen que llegar a objetivos y tienen que llegar pues a cosas que pueden ir trabajando, entonces tienen que llegar a un punto en que se pongan de acuerdo. El tercer punto es muy importante porque es el convencimiento. El convencimiento es muy importante porque si tienes organización, si tienes consensos, buenas ideas, pero no puedes convencer tanto a tus colegas o al público o pues a la sociedad, sea nacional o extranjera, pues va a costar mucho de que puedas llegar donde tienes que llegar. Es por eso que muchos de los políticos o mucho de la gente, pues líderes, son gente muy carismática y también hay todo un estudio sobre eso que de repente podemos abordar en un futuro. Entonces, siguiendo con esto que tiene que ver mucho con el convencimiento, es el liderazgo. Es decir, que la persona que lleve esto adelante o las personas que lleven esto adelante tienen que ser gente que se puede decir que sean gente capaz de poder influenciar, de poder convencer y de poder dar el ejemplo a los demás de lo que se tiene que hacer. Entonces, mientras más de eso hay, pues la gente responde con mayor positividad y todo puede llegar a mejor a mejor objetivo. Entonces también tiene que ver con el compromiso tanto del líder o de los líderes que también de la gente que quiere pues ayudar y ser parte de ese trabajo. Entonces tiene que ver mucho esto con la acción política de un partido político o de un grupo en una sociedad. Entonces, continuando, si tienen preguntas, si tienen cosas a agregar, lo pueden escribir ya después o ahora, no hay problema. Lo podemos leer en vivo y podemos también pues comentar y responderles aquí. Entonces, siguiendo, el segundo punto en esta presentación sería la problemática en Latinoamérica. ¿De dónde viene este problema? ¿Es algo que viene de ahora, desde hace 50 años, 100 años? Entonces,
una cosa que tiene que ver, una teoría es el colonialismo. El colonialismo fue pues la etapa donde pues éramos controlados, se puede decir, antes de ser naciones por otros países. Entonces, en esto hay mucho que hablar porque aquí tocamos esto muy así, pues en breve paso, es que el colonialismo para muchos trajo mucho subdesarrollo y saqueo. Quiere decir que la actividad que había aquí o de repente en los países, es decir, de Latinoamérica, trajo mucho subdesarrollo. ¿Por qué? Porque se desarrollaba el interés del soberano, o sea, del el jefe del rey, pues en Latinoamérica sería España, Portugal y muchos otros países. Entonces, se desarrollaba hasta el punto que le beneficiaba al que pues estaba gobernando, no tanto a la gente o pues al bien común. Entonces, trajo mucho su desarrollo según algunas teorías y también había mucho saqueo. Tanto así que pues se creó una especie de actividad extractivista. Y aquí no quiero decir que es extractivista del lado se puede decir, de extraer los recursos de la tierra. Es decir, más que todo que se extraía eh, las fuerzas y el trabajo de los habitantes de un lugar y se le extraía, pero no se le daba. Entonces, esto traía también que se beneficien los que estaban en el poder y que pues los que hacían el trabajo prácticamente no recibían nada a cambio. Y qué decir de derechos laborales o de cosas así, que serían hoy en día pues serían crímenes hacia la humanidad. Entonces, tanto así que aquí agregué que había una doble contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que los que estaban a cargo, eh, por ejemplo, de la corona española, tenían una contabilidad que mostraban hacia la corona, pero también tenían una otra contabilidad que era para su propio beneficio. Es decir, que los tributos, impuestos, todo esto que llegaba o que extraían, no todo obviamente no todo se presentaba o se daba. Entonces había una doble contabilidad donde había mucha corrupción ya desde antes pues, de que seamos naciones, muchos de nosotros, y esto vamos a verlo más adelante. Y también cuando llegaron las independencias en este tercer punto, solamente se cambió al opresor. Entonces fue un reemplazo del opresor y las cosas seguían igual. Y mismo la gente que habían nacido en nuestras tierras aprendieron del opresor y cuando llegaron al poder siguieron haciendo lo mismo. Y esto se ve bastante en los caudillos militares que también tenían, pues, tenían victorias, pero también hacían lo mismo o peor que los opresores o que la gente que estaba en el poder. Siguiendo con esto, aquí les comparto aquí una imagen de cómo ya en 1615 por el escritor y historista Felipe Guamampoma de Ayala en Perú, pues aquí pueden ver que había pues aquí un intercambio también de dinero que no estaba contabilizado y que ya había este sistema de corrupción, de ilegalidad entre el corregidor y el encomendero, que eran pues los encargados de manejar las arcas del virrey y del rey en España. Aquí también al costado tenemos la foto de uno de los virreyes en el Perú y también, bueno, siendo del Perú, va a haber aquí bastantes de repente ejemplos del Perú, pero también hablan de otros países. Aquí tenemos un virrey que se llamaba, paradójicamente o de repente irónicamente, Diego Ladrón de Guevara. Entonces pueden ver aquí que hasta el nombre, pues, daba mucho que decir de la persona y fue también, como pueden ver ahí, también fue acusado por el consulado de asistir al contrabando francés en el Pacífico. Entonces, hacía honor a su nombre este virrey que tuvimos en los años 1710 a 1716. Entonces, las cosas no iban bien desde antes de ser un país. Siguiendo. Y aquí tenemos la problemática también de la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que
hay todo de repente una fuente académica que dice que la teoría de la dependencia es el subdesarrollo o el desarrollo del sur global. Quiere decir que ya se diferencia lo que es el primer mundo con el sur global. El sur global quiere decir los países del sur, que pues del hemisferio donde son subdesarrollados, y ya se crea lo que vemos en el segundo punto, los países de los núcleos, es decir, los que reciben las riquezas, y las periferias, los que dan o los que solamente pues son despojados de sus recursos, y pues esto alimentan a los núcleos y se crea una especie de sistema de dependencia donde hasta hoy en día muchos de los ingresos principales de muchos de los países en Latinoamérica son a causa de su materia prima. Entonces, el desarrollo no ha despegado y todavía dependemos de este tipo de, pues, de renta, se puede decir. Y esto quiere decir, en el tercer punto, que tenemos una economía en muchos lugares sin valor agregado, es decir, que damos los recursos pues naturales y no sacamos algo de repente de mucho de valor porque lo vendemos solamente en su estado crudo. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el tema de la dependencia, de la teoría de la dependencia, que como pueden ver aquí en esta imagen, de repente lo pongo un poco más grande, aquí, pueden ver aquí, en este mapa pueden ver que si hacemos un cálculo de lo que es el PBI, el Producto Bruto Interno o Nacional, pues vemos que los países desarrollados que están en el norte, en general, pues están más inflados porque reciben más, porque producen más que los países que están pues en el sur, y que aquí, dándoles la proporcionalidad, se ve que pues son países que están un poco enflaquecidos o que no producen tanto, que en verdad esto es como se viera si vemos por la par de lo que se produce en estas naciones. Entonces aquí podemos ver un poco de la realidad de lo que aqueja pues en Latinoamérica hoy en día. Entonces, siguiendo con esta presentación, vemos aquí que uno de los problemas principales que tenemos en América Latina es la problemática de la corrupción. Es decir, que antes teníamos también muchos dictadores, ¿no? Que se ponían, como hemos dicho al comienzo, por la fuerza, ¿no? Hasta en tiempos contemporáneos, y pues habían dictadores que se ponían por muchos años a través de la fuerza. Le hemos tenido muchos, ¿no? Pinochet, Odría, Velasco, y otros, pues Batista también en Cuba, y pues muchos otros lugares. Pero ahora, en tiempos modernos, hasta pues en estos últimos años, ahora los dictadores no dan un golpe de estado, pero es decir que nosotros los elegimos a ellos. Entonces, estamos eligiendo a dictadores y gente autoritaria. Entonces nos estamos dando prácticamente, nos estamos acostumbrando a darles poder a los que no deberían tener el poder, y en muchas instancias sabiendo lo que pueden hacer en un futuro. Y aquí comparto una tabla del reporte del Latino Barómetro de este año, donde nos habla de los últimos dictadores que han aparecido. Podemos ver pues en el Perú Fujimori, en Venezuela Hugo Chávez, 2 mandatos, en Nicaragua Daniel Ortega, 2 mandatos también, hasta el presente, sigue gobernando. Nicolás Maduro también en Venezuela, hasta hoy en día. Entonces podemos ver que estas personas llegaron ahí de manera, se puede decir, democrática, a grandes rasgos, unos más que otros, pero también, o con la imagen, ¿no? De la democracia, pero en verdad llegaron ahí de una manera que no debían o nunca debieron ser ni siquiera quizás pues una opción, pero en muchos lugares llegaron. Esto es lo que trae también a colación lo que dice mucho el Latino Barómetro en su reporte, que es su conclusión
en sí de Latinoamérica, que es un continente en recesión democrática. ¿Qué quiere decir eso? Recesión democrática. Es que estamos perdiendo el sentido de la democracia. Estamos dejando que pues otros decidan, y también estamos dejando que la gente se salga con la suya muy fácilmente, mucho más que antes. Estamos dando la democracia, estamos dejando la democracia de lado, y estamos acostumbrándonos a otra cosa que se aleja de ella. Entonces, eso es peligroso, como vamos a ver adelante, porque pues puede traer muchos problemas que estamos viendo hoy en día con lo que pasa con los abusos, con las reglas de juego que se tergiversan, con lo que debería funcionar, pues funciona de una manera que beneficia a otros y no a la, pues la mayoría, donde pues se debería seguir las reglas de juego, y esto es que nos están jalando la alfombra de los pies y nos están haciendo quedar en una situación que es muy peligrosa, que vemos hoy en día en muchos países. Entonces, esto da que el apoyo a la democracia está reduciendo. En el 2010 teníamos un 63% según Latino Barómetro, y hoy en día hemos perdido 15% de ese apoyo a la democracia. Es decir, que la gente encuestada en la calle dice que pues prefiere de repente que la democracia no es el mejor sistema a tener, y eso es peligroso porque dejamos de creer en lo que pues hemos creado desde un comienzo, y estamos alejando de eso y no sabemos a dónde estamos yendo. Está reduciendo ese concepto de democracia en nuestros países. Siguiendo aquí, pues les comparto lo que es el informe. Si lo quieren ver, pueden ir a la página de Latino Barómetro y pueden encontrar este informe que está aquí a la izquierda. Y pues pueden ver ustedes ahí las conclusiones y todo lo que pues dicen, y es muy alarmante lo que ellos dicen este año de la situación en Latinoamérica. Siguiendo, hablando de la corrupción, hay muchos libros sobre corrupción. Aquí incluí algunos que son pues quizás un poco tocando lo que es el Perú, pero también hay muchos otros, y les quería preguntar a ustedes si tienen pues alguna de repente sugestión sobre libros sobre corrupción de su país. Pues sería bueno que compartan para que también aprendamos un poco más allá de lo que son las investigaciones sociales, académicas, científicas sobre este flagelo que nos pega todos los días, y que también es gran parte porque muchos de nosotros estamos viviendo en otros países, porque no hay las garantías del caso en nuestros países mismos, y somos se puede decir en muchos casos, pues el resultado no de todo este fracaso, esta catástrofe que nos ha quejado en nuestros países por las últimas décadas. Entonces, aquí quería compartir uno de esos libros que, bueno, que los tengo aquí también. Entonces, este es Kleptomania, o Kleptopia, que está pues en inglés. Muchos de estos también son de Perú, y también en un estudio en Latinoamérica también, que son muy buenos para entender el problema, y también entender las soluciones que podemos llegar a eso. Y pues en general esto también nos ayuda a encontrar algunas formas de también hacerle frente a la corrupción, y pues también es una manera de aprender. Entonces, ahí quería compartir eso con ustedes. Entonces, continuando esta presentación, aquí tenemos un análisis de la actividad política. Quiere decir que cómo se plasma, como hemos hablado, sobre la realidad. Como he dicho, estos grupos son partidos y movimientos políticos sociales que se forman en los diferentes lugares, especialmente en ciudades grandes, donde pues aglutinan a los demás habitantes. Y también tenemos como herramienta ciudadana, tenemos la protesta y otras herramientas legales, como puede ser un referéndum, como puede también ser una revocación, y también hay que tener en cuenta estas herramientas ciudadanas que tenemos. Ahí hay un error ahí, pero bueno, ahí lo arreglamos después. Entonces, esto podemos ver
que también tenemos que ver cuáles son nuestras opciones como ciudadanos y también qué podemos hacer cuando hay cosas que queremos cambiar. Así, la persona haya sido ya elegida, hay también mecanismos democráticos que se pueden pues también habilitar. Y esto también tiene que ver con la educación que tenemos de entender estos temas y que también tenemos de contemplar, ¿no? Tener la libertad de expresión y reunión. ¿De qué nos sirve tener la libertad de expresión y reunión si no la usamos? Si no usamos esta libertad para poder llegar pues a consensos, poder compartir ideas, poder compartir historias, poder compartir lo que se puede decir experiencias de vida, y también este canal espero que sirva un poco para conectarnos como pues latinoamericanos, como ciudadanos de estos países. Y como decía, el intercambio y espacios de diálogo que se pierde un poco. Mucha gente dice de política no se habla, ¿no? Esto no se toca así porque vamos a tener problemas, porque hay muchas cosas que tenemos de diferencia y no queremos llegar a problemas. Pero también es necesario tener estos lugares de intercambio y de diálogo, porque solamente así podemos llegar a consensos y tener ideas, y podemos también ahí poder ver y quién está interesado, quién tiene de repente mejores ideas, y de repente encontrar a los mejores cuadros, a las mejores personas que pueden estar pues habilitadas y pueden de repente ser un referente en el futuro. Y también esto todo se consigue con teniendo este intercambio de ideas y espacios de diálogo. Puede ser en la casa, en el trabajo, en otros lugares. Como pueden ver, no hay muchos lugares, pero pues hay que encontrar esos lugares de intercambio. Y aquí quería también hablar de eso, lo que dije, ¿no? En muchos lugares se dice, no se habla de política, no se habla de política en la mesa a la hora de comer, no se habla de eso. Pero si vemos también, de repente, viendo un poco la historia de los movimientos, en este caso feministas, ¿no? En la última en el último siglo había pues un lema que era muy conocido y que es muy conocido en los ámbitos académicos, que en los años 60, donde estaba la segunda ola del feminismo, había un lema que era: lo personal es también lo político, ¿no? Lo privado también es lo político. Lo que sucede en el ámbito de repente privado, en la casa, como ejemplo, también tiene que ver que también es una forma, estructuras de poder que se forman tanto en la sociedad como también en el hogar. Es decir, que también en este caso en el feminismo es que había mucho trabajo que no era reconocido hacia las mujeres, y también pues sacaron este lema de que tenía que haber más derechos y más oportunidades que también podrían acceder, y eso ha cambiado bastante. Hay mucho por hacer, pero también aquí quería compartirles esto sobre el eslogan: lo personal es también político. Entonces, siguiendo el análisis, entonces, la fragmentación política, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestros países que no nos deja avanzar, no nos deja tener de repente una especie de avances pues, en lo que es llegar a soluciones? Es que hay mucha desigualdad. Esta corrupción, esta falta de oportunidades, esta cultura extractivista ha hecho que los lugares sean muy desiguales. ¿No? Entonces, en las fotos turísticas vemos mucho las fotos de las grandes ciudades, pero no vemos qué pasa 10 kilómetros al norte o 15 kilómetros al oeste, donde hay lugares donde están prácticamente abandonados del Estado, abandonados pues de la seguridad, de la salud, y esto crea que haya mucha desigualdad y haya mucha distancias socioculturales en un país mismo, donde la gente del campo y la gente de repente de las ciudades sean muy diferentes, y hasta se crea algo de odios y racismo, y se crea también discriminación hacia el otro. Y esto también es un problema donde no deja que haya una entenderse entre nosotros mismos, y eso también crea mucho peligro, y en muchas ocasiones eso ha creado también violencia, ¿no? Que hemos tenido también gente que ha tomado pues actividades criminales, y eso pues también es parte de esto, donde no se ve un cambio y se toman las armas. Es lo último que queremos, pero ha pasado.
Esto también lleva, como les digo, al aislamiento y la radicalización. Es decir, que ya tomamos pues medidas que son extremas y esto no es recomendable porque no se llega a nada bueno, a nada democrático y pues es algo que tenemos que también tenerlo en cuenta porque afecta mucho también a nuestros países en Latinoamérica. Y como les decía, es un campo fértil para caudillos y extremistas. Entonces, cualquiera que pueda de repente decir lo que uno quiere escuchar, pues le ponemos atención y hasta los elegimos como autoridades en en los gobiernos, en nuestros países y ciudades, y esto pues no trae nada bueno a cambio porque prácticamente esta radicalización, este aislamiento hace que que muchos de nosotros pues optemos por opciones que no son del todo lo que deberíamos tener y tenemos después que pagar las consecuencias en tener más subdesarrollo, más atraso y más cosas negativas. Y aquí tenemos lo que ha ido en alza es el apoyo a gobiernos militares o gobiernos no democráticos, gobiernos autoritarios. En este caso, en la mayoría de países ha subido la aceptación a querer optar por gobiernos no democráticos y esto también es algo que pues en los últimos años también alarma porque no sería pues quizás lo mejor por tener pues estos clases de líderes que pues llegando al poder pueden solamente pues decir con ustedes no trabajo y solamente hago lo que a mí me parezca mejor y esto quizás no es la solución, es decir, quiero decir, no es la solución a mi parecer y que tenemos que alejarnos de apoyar a estos tipos de gobiernos que quizás en la práctica sería de repente algo que daría resultados a corto plazo, pero en el largo plazo de repente sería peor y regresaríamos a lo que de repente éramos muchos de nuestros países en los años 80 o 70, donde había muchas dictaduras. Siguiendo, ya estamos casi por terminar, se han pasado 45 minutos muy rápidamente, entonces esto es la dinámica de los videos en YouTube, en Facebook, que pues estamos avanzando rápidamente y bueno, ya estamos llegando al final. Deber cívico, ¿qué es nuestro poder? Nuestro poder como ciudadano. Entonces, tenemos las opciones de las elecciones, el sufragio, el sistema electoral y es lo que tenemos en gran mayoría como actividad, pero también no se limita a eso, también hay otras maneras de participar. Entonces, aquí pongo elecciones y sufragio como lo principal, pero también hay otras maneras. Entonces, cómo hablar de la tragedia de los comunes y aquí puse el dilema del prisionero, es decir, que a veces trabajamos mucho para lo que es lo de ahora, pero no vemos lo que va a pasar en el futuro. Y eso es un poco de la teoría o el concepto de la tragedia de los comunes o del dilema del prisionero, que es prácticamente es que si no nos ayudamos entre personas, entre miembros de la sociedad, nuestro resultado es peor que si nos ayudaríamos. Entonces es mejor ayudarnos que no ayudarnos. Entonces estos son conceptos que se puede tocar más adelante que tienen que ver mucho con la teoría del juego que se dice game theory en inglés y que tiene que ver mucho con estos conceptos de pues que también tiene que entrar muchos cálculos, pero aquí lo quería tomar en grandes rasgos de lo que también tiene que ver con el deber cívico. Aquí también agrego de la parte de la información, de informarse debidamente. ¿Por qué? Porque hoy en día las noticias falsas se toman como verdad muy fácilmente, más que antes, y es por la expansión de las redes sociales, de las noticias que encontramos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información y las noticias falsas, los fake news que se dice. Y también tenemos que ir más allá de los formalismos, más allá de lo que nosotros vemos como nuestra patria. Se habla mucho y es entendible, hablamos mucho de nuestro orgullo nacional, nuestros símbolos patrios, nuestro territorio, ¿no? También mucho de lo que queremos, pero también debemos ir más allá y ver también que también amar a nuestros países, nuestra gente también tiene que ir más allá de estas generalidades y tenemos que ver también qué cosa podemos hacer
en la parte cívica, en la parte de ciudadanía y cómo podemos también llevar adelante pues cambios y de repente llevar adelante ideas que puedan ser plasmadas, como dijimos al comienzo, a políticas públicas. Y esto tiene que ver con pues la actividad política, que nos guste o no, pues es la manera donde se crean los cambios. La gente lleva los cambios y la gente crea estas ideas y ellos mismos tienen que plasmarlas. Entonces es entrar en el campo y pues y es lo que hacen muchas personas y no dejar que los que no deberían entrar en el campo entren y darles pues prácticamente el camino libre para que hagan lo que quieran y hay que también que haber una especie pues, de balance, ¿no? Tiene que haber también, la voz de todos tiene que ser escuchado. Siguiendo, aquí quería quería mostrar aquí un poco, hablando del sufragio y las elecciones. Para tener en cuenta que es de repente no complicado, pero es un poco bueno saber esto. Aquí tengo una lista de los tipos de reelección que hay en cada país. Entonces, reelección indefinida quiere decir que no hay un límite para que un presidente pueda seguir en su cargo hasta que prácticamente muera, se sigue siendo elegido. Y es lo que pasa en Bolivia, en Nicaragua y Venezuela, que se puede decir no son países del todo democrático o nada democrático, como ya lo sabemos. Entonces, la reelección indefinida es un buen camino, es un mal camino, quizás depende de la región en donde estemos y quería mostrarles esto. La reelección consecutiva quiere decir que se puede tener una segunda elección después de haber tenido una primera y después de eso ya hay un límite y esto pasa en estos países de Argentina, Brasil, Colombia hasta el 2015, Ecuador y República Dominicana, donde es casi como en Estados Unidos, donde también hay una reelección consecutiva. La reelección no consecutiva quiere decir que pues pueden ser elegidos, pero no después de su mandato, pueden ser elegidos después. Entonces no pueden tener dos mandatos de seguidos, tienen que tener pues una tienen que dejar que un mandato se vaya y tienen que pues regresar. Y esto ocurre en muchos países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay. Y hay prohibida la reelección, no hay reelección del todo, solamente tienen un mandato y se acaba. Entonces en Colombia, desde el 2015, Honduras, Guatemala, México y Paraguay. Siguiendo, aquí tenemos pues ya la conclusión de esta presentación que tenemos ahora y quería terminar con algo de repente esperanzador y algo también que creo que tiene que ver mucho con la parte humana de la política y es decir que la humildad es muy importante, no solamente como persona, pero tiene que ver también con cómo nos manejamos en la política, porque alguien que no es humilde en su accionar, en su comportamiento, quizás va a haber mucho egoísmo, va a haber mucho de repente fricción en los partidos, en los grupos políticos. Y hay que tener humildad para decir, hay que dar pues oportunidad, hay que decir, yo tengo este compromiso, tengo este plan y de aquí tengo que también aportar desde otro lado, no solamente desde el poder, pero de otro lado, de repente desde el costado, entonces apoyando a otros grupos y a otras personas. Y también tenemos que tener la habilidad de reaccionar. Cuando hay cosas que suceden, tenemos que reaccionar como ciudadano y también tenemos que reaccionar a las cosas que son imprevistas. Entonces, de aquí es lo que vienen las protestas, alzar la voz, decir esto no me parece, de repente para los trabajadores públicos de poder de repente denunciar. Tenemos que tener una reacción tanto en la política como en la ciudadanía de poder ponerle ponerle de repente, tener una especie de no dejar que se dejen hacer cosas que no benefician a la sociedad o al país. Y también el sacrificio, la confianza y el compromiso, cosas que hemos tocado antes. El sacrificio tenemos que reconocer que entrar en política, entrar en este ámbito, entrar solamente de hablar de esto ya es bastante porque uno se expone a que también pues reciba
reciba insultos, reciba de repente comentarios pues no vienen al caso. Tiene que ver mucho con poner un poco, sacrificar un poco de su persona para llevar adelante cosas pues importantes. Y eso también no todos lo van a hacer, no todos están aptos para eso, y por eso también tiene que haber confianza y compromiso. Quiere decir que tenemos que confiar en el prójimo, tenemos que creer en el prójimo, porque solamente con ellos vamos a poder avanzar hacia algo bueno e interesante. Entonces quería agregar eso también aquí, que pues esto funciona con las personas. El político que no cree en las personas o no es humilde con las personas o que pues no trabaja con las personas es alguien que no debería estar en política, y hay que darse cuenta de esto en el comportamiento, en lo que dice, en las ideas, en que si está preparado, en que si hay alguien mejor que uno, de darle la posta, de no quedarse en el poder por 50 años y pues dejar que prácticamente todo siga igual. Y también lo último es la hermandad entre países, que siendo todos de la región, lo que afecta a un país le afecta al otro. El gran pues ejemplo más obvio es Venezuela, donde es un país prácticamente fracasado, y también tiene que haber una hermandad entre países, pues compenetrarse, tenemos que también tener lazos, tenemos que también tener comunicación, y espero que también este canal funcione para eso, para intercambiar ideas, para poder plasmar cosas importantes, información, experiencias de trabajo, de vida, también porque nos tenemos que ayudar entre nosotros, ya que tenemos mucho que corregir y tenemos también muchas cosas que darle frente. Nos estamos enfrentando a corrupciones, nos estamos enfrentando a sistemas ilegales, y también que pues se necesita la ayuda de todos. Entonces quería acabar con este mensaje un poco pues esperanzador, de que se necesita la gente. Sin la gente no se puede hacer nada en lo que es la sociedad y la política. Y quería terminar esto con un dicho de Ernesto Che Guevara, que decía: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Entonces quería compartir esto, que si uno está de acuerdo o no de acuerdo con la historia de lo que fue el Che Guevara, pues me pareció muy interesante este pasaje. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Estamos llegando ya a la hora del programa. Ha pasado bien rápido una hora y vamos a tratar de quedarnos en una hora. Entonces, quería pues darles las gracias por su atención. Quería también estar pues un poco en contacto con ustedes, y de esta manera también me dejan poder tener un espacio para poder estar con todos ustedes, y les doy muchas gracias. Por favor, dejen sus comentarios. También les digo que también se suscriban al canal Ser Político en YouTube, y pues que nos apoyen con lo que pueden, dándole like, dándole comentarios y compartiendo también el video. Entonces, quería también decirles que pues vamos a continuar haciendo estos programas, y que pues sí, den su comentario, síganos en Facebook, suscríbanse y todo lo demás, porque esto va a ayudar a nosotros a crecer más y más. Entonces, espero que les haya gustado y nos estamos viendo el próximo sábado. Queremos hacer esto todos los sábados y pues tener un espacio de diálogo y de intercambio, como dijimos, que nos ayude a de repente llevar ideas y que otros escuchen de estos comentarios, y que pues podamos poner nuestro granito de arena en lo que es pues llevar adelante ideas, soluciones, intercambios, y pues también conectarnos como seres humanos a través de las redes, que pues yo creo que es el gran fin, debería ser el fin de las redes sociales, de poder comunicarnos y poder pues abrazarnos, se puede decir, a través de las redes. Entonces, muchas gracias otra vez, y que pues que tengan un gran día. Hasta luego, nos vemos. Bye.